Esto era un resumen de inteligencia emocional y una parte de mi lista de reproducción de cómo estudiar para un examen, porque como veremos, la inteligencia emocional influye más que las notas del coeficiente intelectual de un examen para tener éxito que cualquier otra cosa. Y comenzamos. Las emociones diseñadas para guiarte, no para dañarte. Nuestro cerebro, para la supervivencia, diseñó un mecanismo más rápido para contraatacar un peligro con las contras que nos llevaría. De ahí salió la mente emocional que todos tenemos, esa mente que te hace reaccionar sin pensar. A diferencia de lo que se pensaba, el coeficiente intelectual no mide el éxito que vas a tener en la vida, sino la EQ o inteligencia emocional. Nuestro cuerpo tiene dos mentes, la racional y la emocional. Si no sabemos controlar la emocional, acabaremos teniendo un desastre de vida. ¿Por qué somos tan impulsivos? Por la supervivencia física de nuestros antepasados. Pero, ¿qué mide esa inteligencia emocional que a largo plazo puede hacer que tengas más inteligencia que una persona con mayor alto de coeficiente intelectual? 1. Ser consciente de tus propias emociones. Saber si tienes alegría, enojo, tristeza por una situación que te ocurra en la vida. 2. Saber regular tus propias emociones. ¿Sabrías controlar tus sentimientos de ira cuando te enfadas? En el libro te dicen que seas consciente de tus pensamientos. Yo también te aconsejo que respires. Te puede ayudar a calmarte. Y practica esos principios regularmente para que tu mente se acostumbre a reaccionar así. Una mayor inteligencia emocional mejorará tus habilidades sociales por la empatía que desarrollarás hablando con los otros. Entenderás mejor a las personas. Otro rasgo del coeficiente intelectual: la persistencia, la automotivación. Tú no fracasas, solo se está alargando tu camino para el éxito. Hay personas que no tienen la suficiente persistencia para aguantar a su objetivo. Modo optimista. Como veremos, los pensamientos optimistas son mucho mejores que los negativos. Además, un pesimista entrará con más probabilidad en la ira, la tristeza, y como veremos, hay conexiones entre el cerebro, el sistema nervioso y el sistema inmunológico que nos hará resfriarnos al tener una emoción negativa. El siglo XX estaba muy enfocado en el coeficiente intelectual y no prestaba atención a la inteligencia emocional, que se empezó a dar atención en el siglo XXI. El siglo XX empezó la era de la industrialización, cosa que hizo que se enfocaran más en el coeficiente intelectual. Pero la inteligencia emocional la podemos mejorar, y es que las emociones y sentimientos, lejos de destruirnos, nos convierten en humanos. Yo mismo no he tenido la suficiente inteligencia emocional. Recuerdo a mi primo pequeño querer entretenerle con un juego de miedo y no entender que no quería jugar porque tenía miedo del muñequito de videojuegos que aparecía en el juego. Los programas CEL, programas sobre aprendizaje social y emocional, que van desde el nivel preescolar hasta la enseñanza secundaria, demostrando que con estos programas se logra menos expulsiones, menos conflictos, menos incidentes por mala conducta, aumentando la calificación media de los alumnos y aumentando la asistencia a clase. Un estudio de Johnson & Johnson mostraba cómo las personas con una mayor capacidad de liderazgo mostraban una puntuación mucho más alta en la inteligencia emocional que sus otros compañeros que no tenían tanta. Si tienes una alta inteligencia emocional, tendrás más probabilidades de estar en una escalera más alta de los empresarios. No serás trabajador, serás el director de la empresa. Como se dice en el libro, los CEOs son contratados por su consciente intelectual y despedidos por su falta de inteligencia emocional. Y es que hay veces que a las personas no se le entiende ni se le espera la respuesta de una. Coméntame en los comentarios alguna situación que no te esperabas de una persona, ya sea miedo, ya sea destreza emocional a la hora de hablar a alguien, al hablarle a una tía,
Y es que la gente tiene miedos irracionales y hay que entender eso también. Esto lo digo yo, no el libro. De otro psicólogo leí cómo una persona con una mata grande de pelo, a la que su dermatólogo le había dicho que no se iba a quedar calvo, ir al psicólogo porque tenía miedo el hombre a quedarse calvo, a pesar de que tenía una grande mata de pelo que no se iba a quedar calvo. Yo llegué a tener un miedo irracional a no querer ponerme gafas. De verdad, cuéntame alguno tuyo. Podremos sacar cosas interesantes de esto. Por favor, el dominio de una competencia emocional no te hace ser diestro en las otras. Una persona empática que no puede desarrollar bien el talento de venderse a un cliente porque no tiene las competencias necesarias, también le faltarán distintos tipos de inteligencia emocional. Los jóvenes delincuentes se podrían beneficiar bastante del programa SEL, de los programas SEL, y es que muchas veces reacciones desproporcionadas ante situaciones sin importancia consideradas como falta de respeto acaban en muerte por estupideces. El 57% de los padres que matan a sus hijos se justifican diciendo que lo único que quería era castigar al pequeño por infracciones tan graves como ponerse delante del televisor, gritar o ensuciar los pañales. La genética influye en la inteligencia emocional, pero no predispone. La inteligencia emocional se puede cambiar a largo plazo, tanto la inteligencia emocional como el consciente intelectual. Por algo te digo que este vídeo forma parte de mi lista de reproducción de cómo estudiar para un examen, de cómo empezar a estudiar para un examen o algo así le he puesto. ¡Seguimos! Existe la evidencia de que las actitudes éticas que adoptamos en la vida se asientan en las capacidades emocionales. Es decir, por ejemplo, si una persona siente ira porque cree que su novia o novio le ha puesto los cuernos sin tener pruebas de ello, indicará que esa persona es la clase de persona que espera eso de los demás porque ella también lo haría. Existe la creencia, ojo, si sabemos las estructuras emocionales de nosotros, podremos cambiar los hábitos que nos harán no tener sentimientos negativos y podremos ayudar a nuestras generaciones y podremos ayudar a nuestros hijos. El libro pone el ejemplo de unos padres que salvan a su hija que estaba en un tren debajo del agua a punto de ahogarse. En ese momento se les activó la mente emocional que no les hizo pensar si ellos lograrían o no sobrevivir ante esa circunstancia que podría haberles hecho perfectamente morir a los dos padres. Otro ejemplo de mente emocional que pone el libro es de una hija que se esconde en el armario y sus padres se creen que está en la casa de una amiga. Su padre, creyéndose que era un ladrón, cogió la pistola y mató a la hija antes de que pudiera decir nada. Una pena por la hija, hay que decir. Por estas cosas yo tampoco soy de hacer muchas bromas. Aparte porque haciendo bromas no haces mejorar tu vida. El libro te detalla las respuestas biológicas que tiene nuestro cuerpo ante diferentes emociones. El enojo aumenta el flujo sanguíneo en las manos, probablemente algo que habrás notado. La sorpresa aumenta el campo visual y permite que penetre más la luz de la retina. No me quiero enfocar mucho en esto porque no lo veo tan interesante. El amor, por ejemplo, da una respuesta de relajación, como ya he mencionado en un pasado remoto, donde nuestros ancestros tenían que sobrevivir a tigres, rinocerontes, mamú, leones, la selva. Pues sí, era interesante un ataque de rabia, ya que podía hacernos diferenciar entre la vida y la muerte, pero actualmente tiene más fines desastrosos. El neocórtex del Homo sapiens, mayor que el de cualquier otra especie, ha traído consigo lo que caracteriza al ser humano. Permitió el establecimiento del vínculo entre madre e hijo. En las especies que no tienen neocórtex, en los reptiles por ejemplo, el afecto materno no existe y los recién nacidos deben ocultarse para evitar ser devorados por la madre. En el libro se muestra cómo algunos ladrones que se arrepienten, con la evidencia, según sugiere la evidencia, el sistema del humano desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el cerebro pensante tenga siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo. Hay algunos menos intensos o un ataque de euforia tan grande que una persona tuvo que ser asistida de urgencia por el equipo médico, de la propia emoción del momento. En el libro se hace ver cómo si te faltan distintas partes del cerebro, por ejemplo la amígdala, se tiran los sentimientos.
Aunque a veces nos engaña la intuición, ya se ha visto que durante los primeros milisegundos de cualquier percepción decidimos si nos gusta o nos desagrada algo. También se ha visto estudios de que las personas preferían imágenes que inconscientemente habían visto antes y por eso habían escogido esas imágenes. El típico salto o gesto involuntario inconsciente por un ruido que has escuchado. Por ejemplo, estás en la cama y saltas estrepitosamente porque escuchas un ruido muy fuerte y te crees que es el techo cayéndose. Lesiones en otra parte del cerebro hacía que las personas eran más proclives a experimentar miedo y preocupaciones, y en otra parte las personas eran mucho más despreocupadas, bromeando continuamente las pruebas que hacían de su cerebro. Otra cosa que dice en el libro: científicamente se vio como las emociones intensas, la ansiedad, la cólera, similares, pueden ocasionar la pérdida de la memoria de trabajo, lo que los científicos llaman a la memoria a corto plazo. Hay distintos tipos de memoria, aunque esto no venga en el libro: la consciente o la declarativa, o la inconsciente o no declarativa, junto a la memoria de trabajo y demás, te las explicaré en mi lista de reproducción de cómo estudiar para un examen. Si estás en podcast, vete para mi canal de YouTube. Y es por eso que con este experimento se vio que a pesar de tener una persona un cociente intelectual por encima de la media, mostraban poco rendimiento académico. Las pruebas del cerebro determinaban claramente la presencia de un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza frontal. Este tipo de niños más impulsivos y ansiosos tendrían más probabilidades de alcoholismo, fracaso escolar y delincuencia, por su poco control de vida emocional, no por su potencia intelectual. Te preguntarás si la experiencia y la educación podrían modificar el resultado del cociente intelectual. Más tarde veremos que sí, que si nos tomamos la molestia de educar a las próximas generaciones, nuestros hijos podrán aprender a desarrollar las habilidades emocionales fundamentales. El autor cuenta como un compañero brillante suyo que sacó muy buena nota en el SAT, lo que sería en selectividad aquí en España, o sea, la prueba anterior a la universidad, para que te dé nota para entrar a la universidad, en el que compites con otros. Bueno, pues su amigo tardó casi 10 años en graduarse porque pasaba la mayor parte del tiempo sin hacer nada, tenía malos hábitos y apenas asistía a clases. Estudiantes de Harvard dejaron claro que quienes habían obtenido las calificaciones mayores en la universidad no habían alcanzado un éxito laboral en términos de salario, productividad o escalafón profesional, comparativamente superior a aquellos compañeros suyos que habían alcanzado una calificación inferior. Amigos, además resultó evidente que tampoco habían conseguido una felicidad superior, ni satisfacción en sus relaciones, ya sea amigos, familia o pareja. En otro estudio similar, resultó evidente que el cociente intelectual tiene que ver poco con el grado de satisfacción de una persona. Esto ya fue a familias que procedían de la asistencia social. El estudio también parecía mostrar una relación general entre el cociente intelectual y el nivel de dinero alcanzado a la edad de 47 años. Básicamente, la diferencia existente radica en las habilidades adquiridas en la infancia, la capacidad de afrontar las frustraciones, de controlar las emociones o saber llevarse bien con los demás. Como dice en el libro, los valedictorians, que son los alumnos que pronuncian los discursos de despedida en la ceremonia de entrega de diplomas, tienen que esforzarse tanto como los demás. Y no nos dice absolutamente nada en cuanto al modo en que reaccionarán ante las vicisitudes que le presenta la vida, porque el cómo afronta la vida será decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan o no. Y es que la contribución más evidente que el sistema educativo puede hacer es ayudar a encontrar al niño sus facultades personales para que puedan aprovecharse plenamente y en la que se sienta satisfecho y preparado para afrontar la vida. Y es que, amigos, otro tipo de inteligencia emocional tiene que ver con las áreas de movimiento, si físicamente estás o no saludable. Además, el hacer ejercicio también hay estudios que demuestran que ayuda al rendimiento cognitivo. Estudiándolo
5 niños que obtuvieron las puntuaciones más altas elevadas del cociente intelectual, se vio como ninguno de los 5 muchachos inteligentes demostró la menor habilidad especial en el movimiento, la aritmética o la mecánica, presentando algunos serias deficiencias. La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. La inteligencia intrapersonal nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos, capaces de utilizarla para actuar en la vida de un modo más eficaz. Y es que un psicólogo se dio cuenta que las personas con elevado cociente intelectual, pero que no superan, pero con poco inteligencia emocional, trabajaban para las personas con poco cociente intelectual, pero con mucha inteligencia emocional. El tipo de inteligencia emocional que es capaz de hablar con las personas, entenderlas, discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo de estas, temperamentos y motivaciones. Un psicólogo de Yale pidió a diferentes personas que definiera a un individuo inteligente. Los principales rasgos reseñados fueron las habilidades prácticas, la inteligencia práctica que suele valorarse más en el campo laboral, el tipo de sensibilidad que permite a los directivos darse cuenta de los mensajes de sus súbditos. Aunque no existe un test capaz de determinar el grado de inteligencia emocional, hay cosas como la empatía que suelen valorarse pidiéndole al sujeto que reconozca las expresiones faciales grabadas en un vídeo, identificando la emoción que tiene esta cara. Los psicólogos suelen llamar metacognición a la conciencia de los procesos del pensamiento y suelen llamar metaestado a la conciencia de las propias emociones. Me gusta más el término que pone él de conciencia de uno mismo, la atención de los propios estados internos, esa conciencia en la que la mente se ocupa de observar la experiencia misma, pudiéndola investigar, incluidas las emociones. Tenemos emociones muy diferentes, tenemos personas que sienten muy diferentes las cosas. Un psicólogo contaba cómo su paciente corría a apagar un fuego caminando tranquilamente y una persona en el avión podría ponerse de los nervios, mirando el manual de emergencia, pidiendo auxilio en busca de alguna persona, mostrando signos de pánico ante una alarma o ante una turbulencia. Quienes por el contrario se desconectan y se distraen, perciben menos sus propias reacciones y minimizan la intensidad de la respuesta emocional. En algunos casos extremos, como en la persona en el que camina tranquilamente cuando hay un fuego, que ya puede ser hasta perjudicial. Otra cosa que se dice, la alecitimia, personas que no saben lo que sienten. Cirujano muy exitoso en su carrera, pero no sabía expresar sus sentimientos. No tenía tristeza ni pena. Era alguien sin tristeza, pero sin alegría. La falta de emoción convierte a la gente como el cirujano en personas sosas y blandas. Personas que aburren a cualquiera. Más que hablar de una ausencia de sentimientos, se habla de una incapacidad de expresar las emociones. Estas personas rara vez lloran, pero cuando lo hacen sus lágrimas son grandes. Y se quedan preocupados y se quedan desconcertados si se les pregunta el motivo de su llanto. Una persona que vio una película sobre el cáncer y le recordó a su madre que había muerto de cáncer y no sabía luego por qué lloraba. Ignoraba el verdadero motivo de su llanto. No es que los alecitímicos no sientan, sino que son incapaces de saber y especialmente de poner en palabras lo que sienten. Carecen la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo. Los alecitímicos se sienten muy mal, pero no pueden decir exactamente qué tipo de mal es el que sienten. Suelen quejarse de problemas clínicos confusos, que es muy distinto a las enfermedades psicosomáticas, en las que los problemas emocionales terminan originando auténticas complicaciones médicas. Algo que también me ha gustado que dice el libro es que cuando puedas poner palabras a lo que sientas, te apropiarás de ello. Ten en cuenta que el cómo te hablas es importante. Si te dices lo tonto que eres por una minucia, como que se te ha olvidado algo, eso te afectará. Hay que cuidar tu lenguaje. Yo cada vez que hago algo bien, ir al gimnasio, me suelo dar un besito en la mano, como diciendo que lo he hecho bien. Otra cosa, un hombre que no podía ni concertar cita porque había perdido una parte del cerebro, porque era incapaz de darse cuenta de cómo se sentía, y eso es importante a la hora de decidir si quieres concertar la cita a una hora y un día aproximado. Este tipo de decisiones no se puede tomar únicamente con la razón. Necesita la emoción, es lo que tiene de bueno el ser humano también. Sin la emoción no seríamos seres humanos. Gran parte de nuestra vida emocional es inconsciente. Recuerda que nuestros sentimientos no siempre logran cruzar ese umbral de la conciencia. Por ejemplo, experimentos sobre emociones inconscientes. Las personas que temen a las serpientes se les
le muestra la imagen de una serpiente y los sensores colocados en su piel detectan el sudor, un signo de ansiedad, antes de que los propios sujetos afirmen experimentar miedo. Y esta respuesta tiene lugar aun en el caso de que el sujeto se vea expuesto a la imagen sin tener la menor idea consciente de que ha visto esa imagen y que solo sepa que está comenzando a sentirse ansioso. Y por ejemplo, alguien que haya tenido una situación desagradable y que luego permanezca irritable durante muchas horas, sintiéndose insultado por el menor motivo y respondiendo mal a la menor insinuación, la persona puede ser completamente inconsciente de su fácil irritabilidad y sorprenderse mucho si alguien le llama la atención por ello. Una vez que la persona tome conciencia de que está irritable, es cuando ya se podrá desquitar de esos estados de ánimo negativos. Acallar las emociones también conduce a tristeza, aunque una expresión desenfrenada de esta también puede acabar en la enfermedad, como la depresión, la ansiedad, la cólera. Como he dejado caer antes, esto no aparece en el libro, la PNL, la programación neurolingüística, el hecho de cómo tus palabras pueden influir en tu estado emocional. No quiero detenerme en estadísticas porque son cosas que se olvidan a largo plazo, pero intentaré decir las mínimas posibles, aunque me gustaría que me comentaras si preferirías escucharlas o no, o incluso alguna sugerencia que tengas de libros que te resuma, que me lo puedes mandar a mi Gmail o a mi Instagram o Facebook. Estarán en el podcast y en la descripción. Cerca de un 5% de personas que afirmaban que ellos nunca trataban de cambiar un determinado estado de ánimo, porque en su opinión todas las emociones son naturales y deben experimentarse tal y como se presentan. Una forma interesante que me gusta del libro de cómo controlarnos hacia un enfado es pensar de una manera más positiva hacia la persona. Por ejemplo, si un conductor se nos acerca peligrosamente mientras estamos en la autopista, alguno de nuestros pensamientos puede ser ¡ese cabrón! Y esos nudillos palideciendo y esos nudillos apretando firmemente el volante con una especie de sustitución de querer matar a la otra persona. Pero ¿y si la persona es muy posiblemente que no me haya visto o que tenga una buena razón para conducir de ese modo? Por ejemplo, una urgencia médica. Además, tenemos la posibilidad de que por nuestra ira entorpezcamos a nuestro entorno por ello. Por ejemplo, en este caso, aminorar la marcha de nuestro coche y hacer que el otro coche de atrás tenga que frenar. Además, esos pensamientos obsesivos será la leña que alimenta el fuego. Es decir, tendremos más razones para sentirnos enfadados. El detonante universal del enfado es sentirse amenazado. Aquella amenaza simbólica para nuestra autoestima o nuestro amor propio. Por ejemplo, sentirse tratado injustamente, sentirse insultado, menospreciado, frustrado, trado en un objetivo, percepciones todas ellas que detonarán en un enfado. Hay estudios probando que la mayoría de las personas parecen más predispuestas a enfadarse una vez que ya han sido provocadas o se hallan ligeramente excitadas. Con el enfado, como ya he dicho antes, un modo de restar fuerza al enfado consistiría en prestar la máxima atención, darnos cuenta de los pensamientos que desencadenan la primera descarga de enojo. Un estudio que me gusta que dice aquí que muestra la empatía de las personas, que al fin y al cabo lo que nos hace humanos, es que una persona cuando estaba compinchado con el experimentador le hacía bromas sarcásticas a las personas mientras estos hacían ejercicio. En la primera versión le criticaban, pero después de que una amiga suya le dijera a los sujetos del experimento que su amigo estaba en mal estado, que su amigo estaba muy nervioso por un examen, las personas se rehusaron a criticarle al poner la opinión de cómo ha sido su experiencia en el experimento, al poner la opinión de los experimentadores. Y otra forma de aplacar el enfado sería alejarse. Aléjate durante un tiempo de la persona causante del enojo. Te ayudará a frenar esos pensamientos hostiles. Claro, si tratas de distraerte. Aquí somos fitness. La mejor forma de distraerte es una caminata, gimnasio o leyendo. Recuerda que una persona con poca energía es más susceptible al enfado. Por eso es recomendable hacer ejercicio. Comer e ir de compras no tienen el mismo efecto para distraerse, ya que resulta sencillo seguir con nuestro pensamiento. Utilizar la conciencia de sí mismo para darse cuenta de los pensamientos irritantes y seguidamente registrarlos por escrito es otra buena forma de afrontar la ira. Algo interesante que dice el libro es que dar rienda suelta a nuestro enfado, la catarsis, como lo llama él, no sirve para mitigarlo, aunque puede proporcionarnos cierta satisfacción y en condiciones concretas
puede resultar apropiado cuando se trata de comunicar algo directamente a la persona causante de nuestro enojo, para restaurar la autoridad, incluso el derecho o la justicia, o para defenderte. Las respuestas, en resumen, las respuestas ofrecidas por la gente, el hecho de expresar abiertamente la cólera, provocaba que las personas alargaran su mal humor. La preocupación es el núcleo fundamental de la ansiedad. Personas con trastorno obsesivo que se duchan durante 45 minutos o se lavan las manos 5 minutos seguidos 20 o más veces al día, o el hecho de no sentarse en el asiento al menos que antes hubiera estado limpiado. Recordemos que las preocupaciones se expresan más en palabras que en imágenes, son de carácter más auditivo que visual, un hecho muy importante a la hora de intentar controlarlas. Se puede cortar el círculo vicioso de la preocupación cambiando el foco de la atención. Las preocupaciones son de carácter más auditivo que visual, es decir, se expresan más en palabras, y no en imágenes. Las imágenes son más poderosas que los pensamientos a la hora de activar la ansiedad. Aunque no lo dice el libro, hay que decir que hay psicólogos que sufren ansiedad y depresión. Esto te hace plantearte si la ansiedad, una causa que puede provocar la ansiedad, es el estrés ambiental. Se ha visto sustancias en el aire que pueden ser peligrosas para la salud. Hay estudios que se han demostrado beneficios en máquinas que depuran el aire, los purificadores de aire. Hay estudios que los purificadores de aire demuestran beneficios. Según el libro, la terapia sigue siendo imprescindible para disminuir la probabilidad de que los trastornos de ansiedad vuelvan a presentarse una vez que se haya dejado la medicación, es lo que dice el libro. Hacer actividades sociales es un remedio muy eficaz. Igualmente, como lo que dije antes, el aislarse, cuando dice la persona solo intento conocerme mejor a mí mismo, en la mayoría de los casos solo alimentará el sentimiento de tristeza sin recuperar su estado de ánimo. Ten cuidado en elegir películas tristes. Como dice el libro, hay que tener cuidado en elegir inconscientemente aquello que nos puede hacer daño, como películas tristes. Algunas distracciones pueden contribuir a perpetuar la depresión. Elevar el estado de ánimo se puede lograr mediante una actividad que pueda proporcionarnos un pequeño triunfo. Algo como acometer una tarea doméstica, vestirnos, lo que se conoce en Estados Unidos como dress to success. Vístete para el éxito, vístete como te gustaría que te vieran. Hay personas exitosas. Tú ya has tenido muchos éxitos. Pensar que tú ya has tenido muchos éxitos te hará elevar tu autoestima. No lo dicen, pero yo te digo que el hecho de pensar, mira, yo he aprobado estos exámenes, yo me he sacado el carnet de conducir, yo he conseguido este amigo, yo he hecho sonreír a alguien a la cual quería sonreír. Las personas de cáncer se encuentran de mejor humor cuando piensan que hay otra persona peor. Ayudar a otra persona puede contribuir a que no estés triste. En la escuela no te librarás de que te critiquen y de que no le caigas bien a alguien. Habrá personas envidiosas que no querrán tu bien. El experimento de Walter Mischel a niños de 4 años de edad, muy conocido ya, en la que los niños que eran capaces de aguantar un tiempo determinado para conseguir una segunda golosina, se vio como estos tuvieron luego más éxito en la vida. Lo bueno del libro es la historia que te cuenta. Los controladores de vuelo más ansiosos terminan fracasando aunque sus puntuaciones en los test de inteligencia sean elevados. Hay cosas que no he dicho porque correlación no implica causalidad. Por ejemplo, la magnitud de preocupaciones de los alumnos por un examen es proporcional a la nota que sacarán, pero ¿es proporcional por la preocupación que tenían o porque no han estudiado lo suficiente y por eso tienen preocupación? La emoción de la esperanza es la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a cabo su objetivo, algo importante a la hora de hacer algo. Las personas con esperanza tienen la capacidad de motivarse a sí mismos, algo importante para seguir en los peores momentos. Ser capaz de encajar una negativa es algo fundamental en todo tipo de ventas. 3/4 partes de los vendedores de seguro abandonan su trabajo durante los 3 años primeros. A la hora de hacer una actividad es importante que la persona se encuentre en un punto intermedio de la capacidad que tiene con la demanda. Si la demanda es muy inferior, la persona se aburrirá. Si la demanda es excesiva, terminará angustiándose, lo que en su libro Fluir, Mihaly Csikszentmihalyi llama flujo. Con otro experimento se sacó la conclusión de que los estudiantes más aventajados a los demás tienden a estudiar porque ellos les ponen flujo, pero los menos aventajados no entran en flujo con el estudio
porque la ansiedad que generaba esa demanda de estudio excedía sus capacidades, y esto se hizo con los alumnos que sacaban más notas en la destreza de matemáticas, los cuales eran el 5% de ellos, de las personas que habían sacado más en matemáticas. Con esto sale la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, en el que buscaríamos ese flujo y los estados positivos que lo caracterizan. Las escuelas identifican y fortalecen el perfil de competencias naturales del niño. La empatía es importante. Los alecitímicos, como el esposo que comenta el libro, que no comprendía a su esposa cuando ésta le decía que se sentía abatida, y si le dirigía palabras de cariño, su esposo cambiaba de tema, y este no se daba cuenta de que sus críticas útiles no le ayudaban a su esposa y la hacían sentirse atacada. Los alexithímicos son incapaces de percibir los sentimientos ajenos. Los niños, quienes eran más capaces de leer los mensajes emocionales no verbales, gozaban de mayor popularidad y presentaban una mayor estabilidad emocional. Y es que el lenguaje no verbal dice más que el lenguaje verbal. Tendrás en YouTube mi vídeo de significado de las caras y lo entenderás. Los niños se muestran más empáticos cuando su educación incluye, por ejemplo, la toma de conciencia del daño que su conducta puede causar a otras personas. Decirles, por ejemplo, mira qué triste la has puesto, en lugar de eso ha sido una travesura. Además, el aprendizaje infantil de la empatía se halla influido por la forma en que las otras personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno. Gracias a la repetición de momentos de sintonía emocional, momentos en los que el niño siente que sus emociones son captadas, aceptadas y correspondidas con empatía, el niño desarrollará esa sensación de que los demás pueden y quieren compartir sus sentimientos. Cuando los padres fracasan en mostrar empatía hacia una determinada gama de emociones de su hijo, el niño dejará de expresar ese tipo de emociones e incluso dejará de sentirlas. Creo que el ejemplo que se pone aquí es un poco exagerado, pero una de las madres, si apenas reacciona a las demandas de actividad de su bebé, aprenderá que cuando está excitado no puede conseguir que su madre se excite también, de modo que tal vez sería mejor que ni siquiera lo intente. Por excitado me refiero a emocionado. Un estudio efectuado con convictos puso de manifiesto que todos los que habían padecido una situación infantil difícil, cambiando constantemente de familia adoptiva o habiendo crecido en orfanatos en los que tenían muy poca oportunidad de experimentar la sintonía emocional. Un dato curioso para los animalistas es que los primates son capaces de experimentar la empatía. Después del primer año, cuando los niños son conscientes de que son una entidad separada de los demás y tratan de consolar a otro niño dándole un osito de peluche, a la edad de 2 años los niños comienzan a comprender que los sentimientos ajenos son diferentes a los propios y son más conscientes a los sentimientos de los demás, y pueden reconocer que la mejor forma de ayudar a un niño que llora es dejarle llorar a solas, sin prestarle atención para no herir su orgullo. Ese sentimiento de satisfacción consigo mismo. En un nivel más avanzado de la empatía, el niño puede percibir el malestar a largo plazo y comprender que determinadas situaciones pueden llegar a constituir una fuente de sufrimiento crónico. Es curioso que cuanto más empática es la persona, más a favor se halla del principio moral que afirma que los recursos deben distribuirse en función de las necesidades de las personas. Lo que se llama equidad. Los violadores incapaces de experimentar la empatía y esa incapacidad de percibir el sufrimiento les permite contarse mentiras que les infunden el valor necesario para perpetrar sus delitos. Como a todas las mujeres les gustaría ser violadas, o el hecho de que se resista solo quiere decir que no le gusta poner las cosas fáciles. Otro ejemplo, la persona que abusa sexualmente de un niño. Yo no quiero hacerle daño, solo estoy mostrando mi afecto. Esto es otra forma de cariño. O el padre que pega a sus hijos. Esta es la mejor de las disciplinas. Dentro del final del ciclo del violador, cuando se justifica del tipo si el niño no sufre ninguna violencia física, no le estoy haciendo ningún daño. O si no quiere hacer el amor conmigo, trataría de evitarlo. Los tratamientos para los agresores son leer los relatos de este tipo de delitos, contados desde la perspectiva de la víctima y contemplando vídeos en los que la víctima narra tristemente lo que experimentaron cuando sufrieron la agresión. El agresor tiene que escribir acerca de su propio delito, pero poniéndose esta vez en el lugar de la víctima. Y por último debe representar el episodio desempeñando ahora el papel de la víctima. La empatía hacia la víctima es la clave, que transformará a la perfección hasta el punto de impedir la negación de
del sufrimiento, incluso a nivel de las propias fantasías del violador. Ojo, que después de pasar por este programa en prisión, reinciden la mitad que la de quienes no se sometieron al programa. Cuenta cómo un psicópata atropellaba a una persona y lo describía él mismo, más con orgullo que con pesar. Este lanzó una mirada a una persona con la que iba en el coche, que le estaba contando la mirada que le había echado a personas de otro coche, en la que su amigo describía la mirada como que nada le preocupaba, ni tu vida ni la suya. Se habla del término despliegue de roles. Ese acuerdo social en el que es adecuado expresar tus sentimientos. Cuando los estudiantes contemplaban la película en presencia de alguna figura de autoridad, sus rostros apenas sí reaccionaban, pero cuando creían que estaban solos, sus rostros mostraban un amplio abanico de emociones, desde el miedo, repugnancia, tensión, etc. En las culturas orientales en las que decir no se considera de mala educación, en su lugar se suelen expresar emociones positivas, aunque falsas. Hay que tener cierta educación sentimental para no herir los sentimientos de los otros. Por ejemplo, ante un espantoso regalo de cumpleaños de un familiar en la que el padre le pueda hacer ver a su hijo que podría dañar los sentimientos del abuelo, si dice que el regalo es una M. Ese contagio emocional que hay en cada relación, que tiene lugar de forma muy sutil. En cada relación hay un intercambio de estados de ánimo que nos lleva a percibir algunos encuentros como tóxicos y otros como nutritivos. Tan sutil e imperceptible que la forma en que un vendedor le da las gracias puede hacerle sentir ignorado, resentido o auténticamente bienvenido y valorado. En cada encuentro que sostenemos emitimos señales emocionales y esas señales pueden afectar a las personas que nos rodean por el contagio emocional. Una cosa que actúa como disparador, o sea, un estímulo que te hace asociar a un estado emocional, es lo que llama él el método Stanislavski, en el que el actor recurre al recuerdo de las posturas, movimientos y otras expresiones de alguna emoción intensa que haya experimentado en el pasado para volver a evocar esos mismos sentimientos. Además, por el contagio emocional, las personas que sonríen lo suelen transmitir a los otros, igualmente con las personas tristes. Cuanto mayor es el grado de coordinación de movimiento entre maestro y discípulo, mayor es también la amabilidad, satisfacción, entusiasmo e interés y tranquilidad con que interactúan. Ese nivel de sincronía es un indicador del grado de relación existente entre las personas. Proponen a la sincronía emocional como uno de los factores determinantes para las relaciones. El reconocer los sentimientos de los compañeros y establecer un contacto rápido y amable con ellos es una habilidad especial para la conservación de las relaciones próximas, ya sea en el matrimonio, amistad o mundo laboral. Por ejemplo, si alguien se cae, preguntarle si estás bien y si quieres que le ayude, y empatizando, aunque solo fuera ofreciéndole tu propio dolor, diciendo yo también me he lastimado cayéndome. También te habla de las características de un líder, entre otras, saber negociar con los demás impidiendo la aparición de conflictos o solucionando aquellos que se declaren. Ser capaces de detectar los sentimientos, los motivos y los intereses de las personas. Saber trabajar bien en equipo. Saber organizar grupos, entre otras cosas. También hay personas que caen bien pero que mantienen relaciones falsas porque se intentan ajustar a lo que quieren los demás y por eso caen bien. Seguro que alguien habrá conocido personas con poca desenvoltura social. Personas que no parecen saber cuándo poner fin a una conversación o a una llamada telefónica y que siguen hablando sin darse cuenta de todos los indicadores de despedida, personas cuya conversación gira exclusivamente en torno a sí mismo o que no muestran el menor interés por los demás y que ignoran todo intento de cambiar de tema o entrometidos con tu vida. También está la discemia, es la incapacidad para captar los mensajes no verbales, un punto en el que un niño de cada 10 suele tener problemas. Vete a mi vídeo de significado de los gestos, de las caras, te ayudará tela. Tengas o no la discemia. La discemia puede radicar en ignorar la existencia de un espacio personal, en hablar demasiado cerca de la persona, o en utilizar pobremente el lenguaje corporal o inadecuadamente la expresividad facial, no mirar a quien se habla, o una prosodia, la cualidad emocional del habla, un tono demasiado estridente o
demasiado monótono. Si una persona tiene dificultades en el lenguaje, las personas asumen que no es muy brillante o que está poco educado. Y si no respeta las reglas no verbales, se les suele considerar niños raros. Recuerda, sois ovejas y venís a tierra de lobos. El lenguaje no verbal dice más que el verbal. Si usted cree que está expresando felicidad, pero en cambio lo que muestra es enojo, descubrirá que los demás están enojados y no comprenderá el motivo. Otra cosa que dice, el niño que trata de acercarse a un grupo de niños para jugar. Un estudio realizado con niños de segundo y tercer grado vio que el 26% de las veces hasta los niños más populares y queridos son rechazados cuando tratan de aproximarse a jugar con otros niños. Todo el mundo ha sentido ese riesgo de sentirse odiado, por eso los niños deben ser especialmente cautos a la hora de aproximarse a un grupo. Lo normal es que los recién llegados comiencen observando lo que ocurre durante un tiempo y que luego pongan en marcha su estrategia de aproximación. Lo más importante para determinar si será aceptado o no un niño es la capacidad para comprender el marco de referencia del grupo y para saber qué cosas son aceptadas y cuáles se hallan fuera de su lugar. Dos pecados capitales: asumir el mando demasiado pronto y no sintonizar con el marco de referencia. Los niños impopulares tratan de cambiar de tema demasiado bruscamente o demasiado pronto, o dar sus opiniones y estar en desacuerdo inmediato con los demás. Intentos manifiestos, todos ellos de llamar la atención, que al contrario les lleva a ser ignorados o rechazados. Los niños populares suelen dedicarse a observarlo, el grupo, para comprender lo que está ocurriendo y luego hacen algo para reafirmar su aceptación. Ejemplo de un niño con grado de inteligencia emocional grande. El niño tenía 4 años. Este comenzaba observando, luego imitaba lo que el otro niño hacía y finalmente hablaba y se ponía a jugar con él. Cuando otro niño le preguntaba a la persona con EQ alta, o sea, inteligencia emocional, le preguntaba qué cosa prefería, él preguntaba, ¿a ti qué te gusta más? Algo que a largo plazo hace que no pierdas esa relación. Ese tener en cuenta los deseos de los demás para no perder la conexión con ellos importa. Se cuenta una historia de cómo un borracho entra en un tren empujando y pegando a mucha gente y antes de que cogiera una barra de acero que podía dar más daño a muchas personas, una persona le grita muy alto y divertidamente ¡Eh! La persona trata de hacer su amiga diciéndole ¡Eh! Con un grito en voz muy alta pero divertida. El anciano con alegría le saludó con un leve movimiento de la mano y un animoso ¡Venga aquí! ¿Y por qué diablos debería hablar contigo?, dijo el borracho. ¿Qué has estado bebiendo?, le preguntó el señor. He bebido sake y ese no es asunto tuyo. Oh, muy bien, replicó el anciano. ¿Sabes? A mí también me gusta el sake. El señor le siguió contando su vida y a medida que iba escuchando al señor, el rostro del borracho comenzó a dulcificarse y sus puños se relajaron. Al final se hicieron amigos y surgió el motivo de por qué el borracho estaba así. Había perdido a su esposa, hogar y trabajo y se mostraba avergonzado de sí mismo. Al final acabaron llevándose bien. El señor incluso invitó al borracho a ir a su casa para contarle más detalladamente sobre su vida. Se habla también de la alta tasa de divorcio, de cómo las parejas viven dos realidades distintas por razones biológicas, pero también por la infancia y con distintos mundos emocionales, en parte por la distinta educación desde chicos. Los chicos que no suelen recibir ninguna educación que les ayude a verbalizar sus afectos y por la educación dada de los padres y por la educación distinta de los padres al cómo describir las emociones, tales como el enojo, les lleva a esperar cosas muy distintas de una simple conversación. El hombre suele sentirse satisfecho con hablar sobre algo, mientras que la mujer busca una conexión emocional más profunda. Todo esto lo tendremos explicado en el libro. En un estudio se vio cómo los hombres muestran un punto de vista más ingenuo que su esposa en todo lo concerniente a la relación, desde la economía hasta el amor visto de comprensión mutua, vínculos familiares y defectos personales. El factor determinante suele centrarse en el modo en que la pareja aborda las cuestiones más o menos candentes o importantes. Llegar a un acuerdo sobre cómo estar en desacuerdo suele ser la clave para la supervivencia del matrimonio. Críticas dirigidas contra el individuo y no sus actos es un verdadero atentado contra la personalidad del otro. Por ejemplo, eres un egoísta y un desconsiderado. Daña mucho más la relación que una queja razonada. La diferencia entre una queja y una crítica personal a la persona es que en la queja uno señala específicamente aquello que le molesta del otro miembro de la pareja y critica sus acciones, expresando cómo se siente. Por ejemplo, cuando olvidaste meter mi ropa en la lavadora, sentí que te preocupaba muy poco por mí. Ilustra un grado de inteligencia emocional. La crítica personal es muy probable que termine buscando
provocando a una reacción defensiva de la otra persona. Un estudio sobre la violencia de marido observó que tienen las mismas pautas de pensamiento que los niños bravucones del patio de recreo. Suelen interpretar las acciones neutras de su esposa como ataques y utilizan este prejuicio para justificar su agresividad contra ella. Estás en una fiesta y de repente te das cuenta de que hace media hora que tu mujer está hablando y riendo con ese hombre tan atractivo que parece que está coqueteando con ella. El psicólogo pionero de los programas de comunicación eficaz afirma que la mejor forma de expresar una demanda responde al modelo XYZ. Es decir, cuando dices X me hace sentir Y, pero me habría gustado sentirme Z. Ejemplo, cuando no me llamaste por teléfono y no me avisaste de que llegarías tarde a nuestra cita para cenar, me sentí despreciada y enfadada. Me habría gustado que me advirtieras de tu retraso. Mucho mejor que eres un desconsiderado y un egoísta. Recuerda que para que estas estrategias demuestren su utilidad, estar suficientemente grabadas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro emocional reacciona automáticamente con aquellas respuestas emocionales que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Necesita mucha repetición para ser cambiado. El hecho de cómo se le critica a un trabajador hizo que éste llegara a pensar incluso en abandonar la compañía. Las críticas. Hay un estudio que habla que las críticas inadecuadas eran los principales motivos del conflicto en el mundo laboral. Este consejo vale oro para los empresarios, de cómo hablar a un empleado. Le dices el principal problema y luego te dice que te gustaría que pensara más en su propuesta. En lugar de generar impotencia, habría alimentado la esperanza de hacerlo mejor. Es decir, esto es una M, que en lugar un ataque de eres estúpido o incompetente. El arte de la crítica. Sea concreto, limítase a lo concreto, señalando también lo que la persona hace bien, lo que no hace tan bien y cómo podría cambiarlo. Evita ambigüedades. El arte de la crítica por un psicoanalista llamado Harry Levison. La concreción es tan importante para los elogios como las críticas. Si existieran, mejor que elogios difusos. Ofrezca soluciones. En cualquier caso, la crítica debe incluir sugerencias. Permanezca presente. Las personas a quienes no le agrada criticar ni alabar tienden a hacerlo a distancia, pero eso resulta desventajoso. Y señores, hay que aceptar la diversidad. Una empresa perdió millones de dólares porque discriminaba a los negros. La mejor forma es no tolerar esos micromachismos que encontramos en la sociedad. Las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo, encargado entre otras cosas de regular la cantidad de insulina, azúcar en sangre y la tensión arterial. Además, este se comunica con el sistema inmunológico. Hay estudios que indican que tienes más probabilidades de resfriarte dependiendo de la emoción que tengas. Se ha visto con la ansiedad y con un mayor estrés. Esto te hace preguntarse el cómo deberían tratar a los pacientes a una persona por una enfermedad que tiene. Decirle que le quedan X meses de vida le podrá hacer entrar en una depresión tremenda. Una investigación reveló que cada persona tiene una media de 3 preguntas que hacer al médico que va a visitar, y que al abandonar la consulta solo ha logrado plantear la mitad de sus dudas. Las preguntas sin respuesta generan dudas, miedos, impotencia, cosas que afectará después a una enfermedad, a una posible enfermedad. Muchos pacientes podrían beneficiarse si, además del tratamiento médico, recibieran también atención psicológica. Se ha visto que las personas que recibían atención psicológica tenían menos bajas por depresión. Estudio que demostraba que a los pacientes que recibieron una terapia adicional contra la depresión se les daba de alta un promedio de 2 días antes que al resto. Un ahorro, lo cual supondría un ahorro de $97,000 aproximadamente por cada 100 pacientes. Recordamos que hay estudios que demuestran que la forma en que los padres tratan a su hijo tienen consecuencias muy profundas y duraderas sobre la vida emocional del niño. Las parejas emocionales más maduras eran también las más competentes para ayudarles a hacer frente a sus altibajos emocionales. El hecho de cómo las madres tratarán al bebé de chico podrá determinar cómo el bebé aprende que las personas perciben sus necesidades, las tienen en cuenta e incluso pueden ayudarle a satisfacerlas. Por el contrario, si lo haces mal, el bebé aprende que nadie cuida realmente de él, que no puede contar con los demás y que todos sus esfuerzos terminarán fracasando. El libro también habla de pautas de trastorno de estrés postraumático y te cuenta historias interesantes que no voy a entrar en detalle porque al fin y al cabo cuando tú tienes un trastorno de estrés postraumático lo más normal es que vayas al psicólogo y no te leas este libro. Según la investigación, lo que cuenta al principio para el niño tímido es cómo le tratan sus padres y es así como aprenderá
ayudarán a superar su timidez natural. Los planes que planifican experiencias gradualmente alentadoras o peligrosas para sus hijos les brindan la posibilidad de superar para siempre sus temores. Estudios realizados sobre ratas ricas y ratas pobres, en las que las ratas ricas vivían en pequeños grupos, en jaulas llenas de entretenimiento para ratas, como escaleras y norias, por ejemplo, mientras que las ratas pobres estaban en jaulas similares, pero carentes de toda diversión. Se vio cómo las ratas ricas tenían un mayor cerebro que las ratas pobres. Esto se hizo también con primates, obteniendo el mismo resultado, lo que se esperará igual con el humano. Personas agresivas, robarte el dinero para el almuerzo, coger tu bicicleta o darte un golpe para llamar la atención son cosas clásicas que hacen estos gamberros. Estos suelen actuar basándose en creencias de supuesta hostilidad y prestan muy poca atención a lo que realmente está ocurriendo. Mientras otros aprenden a negociar y pactar, otros siguen confiando en la fuerza bruta. Pero esto tiene un elevado coste social. Suelen caerles antipáticos a sus compañeros. Hay estudios, señores. Lo bueno de este libro es que lo acompaña con muchos estudios que verifican su verdad. Las personas agresivas no suelen detenerse a considerar las posibles consecuencias negativas. Estos no suelen detenerse a considerar las posibles consecuencias negativas. Para ellos la violencia está justificada. Está bien pegarle a alguien que te enoja. Si evitas las peleas todo el mundo pensará que eres un cobarde. O no es tan grave darle un puñetazo a alguien. Existen programas que han conseguido apaciguar a los niños agresivos. Con un grupo de la escuela primaria proclive al enojo, gran parte de las señales que ellos interpretaban como hostiles eran en realidad neutrales e incluso amistosas. Debían aprender a adoptar la perspectiva de los otros para tratar de comprender lo que pensaban de ellos en los momentos en que perdían el control. Los adiestrarían en el dominio del lenguaje. Una habilidad clave es prestar atención a sus propias sensaciones, haciéndoles tomar conciencia, por ejemplo, de la tensión muscular y considerarlos como una alarma cuando deben detenerse. En un programa, los niños hablan de las situaciones que se han visto implicados recientemente. Por ejemplo, haber sido empujados en el pasillo de la entrada a la escuela. Y exponen las posibles alternativas. En ese caso, un chico se limitaba a mirar fijamente al muchacho que le había empujado y le dijo que no volviera a repetirlo. Y él seguía su camino. Manteniendo elevado su autoestima, no tenía necesidad de iniciar ninguna pelea. Una buena respuesta. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los muchachos agresivos se sienten muy incómodos con la facilidad en que pierden los estribos. Cuando estás con más gente, además, van a tener la posibilidad de practicar respuestas alternativas amistosas que les permitan mantener su dignidad y evitar las reacciones tales como golpear, gritar o salir corriendo. Este programa tuvo éxito. Se habla del suicidio y la depresión, que han aumentado significativamente. Algo que me ha llamado la atención es los trastornos alimenticios, como hay una investigación que demostró que el principal desencadenante de este trastorno radica en una sociedad obsesionada por un modelo ideal de belleza antinaturalmente delgado. Por ejemplo, una niña de 6 años rompió a llorar cuando su madre le dijo que el bañador la hacía parecer gorda, cuando, en su opinión del pediatra que presentaba el caso, el peso de la niña era normal para su estatura. Ojo, eso de tener un ideal antinatural no está bien, pero estar gordo para tu salud no te va a venir bien. Para tu salud no te va a venir bien. No me gusta que la gente vea normal una persona gorda y a una persona que come mejor que la media la llamen que esté obsesionada. Todo esto lo digo yo, no el libro. Ah, por cierto, si estás en ebook, dame 5 estrellas, porque ayudarás al canal a seguir creciendo. Y si puedes comentar ya, perfecto. Continuemos. Los niños populares tratan de encontrar soluciones alternativas, en lugar de recurrir exclusivamente a las peleas. Si tenían problemas con las reglas del juego, a comunicarse con los demás y a hacerles preguntas mientras estaban jugando, a escuchar y observar a los otros niños para averiguar cómo se sentían, a decir algo agradable cuando los demás hacían algo bien, y a sonreír y a brindar su colaboración, sus propuestas
y su aliento. Los niños impopulares, después de un programa, gozaban de una posición notablemente más popular. Ninguno de ellos destacaba por su brillantez, pero habían dejado de engrosar las filas de los niños rechazados. Otra cosa, la droguita. En una sociedad en la que la adicción es la automedicación, 1 de cada 3 estudiantes bebe con la intención de emborracharse. El 90% de violaciones denunciadas ha sido después de que la víctima o el agresor hubieran estado bebiendo. El alcohol, la droga más aceptada. Las drogas les ayuda a sosegar las emociones que les han estado atormentando durante muchos años. Un estudio mostró que más de la mitad de pacientes que estaban siendo tratados clínicamente de su adicción a la cocaína podrían haber sido diagnosticados de depresión grave antes de que comenzaran a habituarse. Mientras más gravedad de la depresión, más arraigado estaba el hábito. En los programas para evitar el abuso sexual se enseñaba a los chicos a diferenciar entre las caricias y los tocamientos, alertándoles de los peligros implicados y animándoles a contar los hechos a un adulto si algo les ocurriera. Ante un pederasta, esto se descubrió que prácticamente no sirve de nada o incluso empeoraba la situación a la hora de ayudar a que los niños hicieran algo para impedir convertirse en víctimas, ya fuera a manos de un gamberro escolar o de un posible pederasta. Los que violan sexualmente a los niños. Además, los que habían sufrido algún tipo de abuso sexual se mostraban la mitad de motivados para denunciar posteriormente que quienes no habían pasado por ningún programa. El abuso sexual varía en función, entre otros factores, de la definición que se dé del abuso sexual. De ahí la diferencia entre caricia y tocamiento. Estamos hablando de abuso de niños, no niñas. Pero un programa mucho más global que incluía el entrenamiento en habilidades emocionales y sociales, incluía mejores condiciones para protegerse. Estaban en mejores condiciones para protegerse y respondían de una manera más decidida, exigiendo que se les dejara en paz, gritando, peleando o amenazarlo con contarlo. Entre 2 personas de la escuela agredieron a más de 300 niños. Señores, el aprendizaje no sucede aislado de los sentimientos de los niños. Por eso es conveniente programas que nos prevengan de estos problemas. Una investigación realizada por Paul Hepman cuenta cómo el antídoto contra las extraordinarias lagunas que suelen existir en torno al tema de la alfabetización emocional es el hecho de enseñar a los niños el relacionar un sentimiento con un nombre y con la expresión facial que le corresponde, lejos de parecer tan elemental como parece. Tengamos en cuenta que en muchos casos las peleas del patio del recreo se derivan de la interpretación errónea de mensajes neutrales como si se tratasen de expresiones de hostilidad. Una idea buena que dan aquí es poner un buzón de la clase en el que vaya a remitente anónimo para que los alumnos expresen sus quejas y sus problemas para que toda la clase pueda hablar de ellos. Señores, la sensación de autoestima de un niño depende fundamentalmente de su rendimiento escolar. Un niño que fracase en la escuela podría arrastrar una baja autoestima durante el resto de su vida. Una de las claves del éxito de un programa de solución de conflictos es que su aplicación hay que buscarla desde el aula hasta el patio y la cafetería, donde es más probable que se desaten los conflictos. Resiliente que me escucha, como cuenta una historia del libro en el que una amiga le había dicho a sus compañeras que le iba a pegar a otra al salir de la escuela, y cuando se fue a la muchacha a preguntarle por qué había dicho aquello, ella contestó que ella no había dicho nada, cosa que la muchacha se libró de una posible expulsión, porque ella tenía la pauta de acción de primero golpear y luego preguntar. Yo aquí veo la regla de Sócrates. Primero, ¿es bueno lo que me vas a decir? Si no es bueno, ¿sabes 100% que es verdad? Y tercero, ¿lo que me vas a decir me incumbe a mí? No, pues entonces te diría que no me lo dijera. El miedo, la ira, la tristeza y la alegría son reconocidas por personas de culturas diversas de todo el mundo, incluso aquellas no contaminadas por el cine ni la televisión. Para terminar
este pedazo de libro, recordamos los principales componentes de la inteligencia emocional. Conciencia de uno mismo, toma de decisiones personales, examinar las propias acciones y conocer sus consecuencias, dominar los sentimientos, manejar el estrés, empatía, comunicaciones, autoaceptación, responsabilidad personal, asertividad, dinámica de grupo, solución de conflictos, entre muchos otros. Resiliente que me escucha, esto ha sido Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, lo más importante del libro, pero con el audio te puede ayudar a repasar, pero a no aprender un libro mucho más extenso. Esto es lo más importante para mí. No sustituya el libro. Si quieres seguir escuchando podcast, dame una valoración en tu plataforma. Me ayudará a seguir creciendo.